con vuestra colaboración positiva desde el minuto 1 y vuestra disposición artística. Sois unas profesionales indiscutibles. Enhorabuena. Esta exposición permanecerá hasta el 27 de abril y sin más toma la palabra Olga Pastor. Aquí hoy. Esta sala es muy especial, es hermosa, es luminosa. Estas paredes merecen lo que hoy visten y viceversa. Nuestras artistas mujeres merecen una sala como esta. Hola, Noa. Hola. Estamos aquí en la Sala Valente, en el corazón de Ourense, y va a ser la presentación de una exposición. En este caso recoge las obras de 17 artistas ourensanas y es una fusión entre el arte y efectivamente lo hemos cogido con el lema de marzo todo ano, es decir, porque no tiene que ser únicamente un día ni un mes, es todo el año, y hemos recogido las obras de todas estas artistas ourensanas y lo hemos plasmado aquí en la Sala Valente para recoger un poco eso, el celebrar el arte de las mujeres. Pues Marina, contóche que neste espacio, que é un espacio luminoso, excepcional que temos en Ourense, faltaba unha exposición así, e gracias a Eva, directora do museo, temos unha exposición de todo mulleres ourensás, que é o que facía falta desde hai moitos anos. A miña aportación foron datos exhaustivos, Sí. feito por MAP, de a proporción entre artistas homes e artistas mulleres nunha feira de arte. E, por suposto, unha alusión ao feminismo de Rosalía de Castro. Muy ben, pois aí queda o texto para que o lean os nosos amigos. Moitísimas grazas, Olga. Hola, Carmucha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos has traído a esta exposición? Pues mira, quiero para que admiréis un poquito y que os desplacéis a la... Esto es el apunte, me lo inspiró en la Ribeira Sacra. Bueno, claro, estos castaños conozos eu, vamos. Y los caballos es que me encanta pintarlos. Qué bien lo haces. Es que... Una pareja de caballos. Me encantan Maravilloso. los caballos mucho. Porque cada día es un reto nuevo. Eso es, y sigo pintando. Muy bien. Tengo 90. 90 años. Sí. Pues entonces hay que ir a la pintura para estar guapa como tú. Muchas gracias, Carmucha. Gracias a ti, bonita. Hola, Elava. Hola. ¿Dónde está tu obra? ¿Esta? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Esta obra se llama Un tiempo, un día, y es una historia sobre el tiempo. Ajá. Sobre el tiempo y el sin tiempo. Ajá. Entonces, bueno, es mejor que la cojas así Sí. toda entera. Entonces, bueno, es como si fuera una sucesión Sí. de un espacio de un día, de un tiempo, de un año, de una vida. Sí. Qué bonito. Sí, y entonces está todo medido en múltiplos de 3. Ay. Y bueno, está todo así. Luego ya ves que los círculos, que realmente Sí. los círculos no son soles, son círculos por el concepto de círculo, Sí. pues van haciendo como si fuera la sucesión de un día, pero son círculos. Y luego he puesto las líneas verticales, que es la evolución vertical por donde entra la luz, Sí. y las líneas horizontales que van haciendo como si fuera un poema. Como si Totalmente. fuera... Y generar unos espacios, ¿verdad? Entonces, las líneas occidentales, que significan la evolución en el mundo físico, y Sí. las horizontales, la evolución en el mundo espiritual. Ay, qué bonito. Y estos círculos, estos troncos, Sí. simulan pues como si fueran los pilares de una catedral sobre los que se asienta el tiempo. Realmente es una historia del tiempo y del sin tiempo. Hola, Sula. Hola Marina, soy Sula Repani y aquí he traído un cuadro medianamente grande que se llama Penélope y es una versión mía sobre Penélope, la que estuvo esperando a Ulises, Sí. en Ítaca. Sí. Y para seguir con el mismo tema mitológico, Sí. pues aquí tengo un políptico, una composición de 6 cuadros y el tema es el rapto de Europa. Ah, qué bueno. Cuando Zeus se transforma en toro Sí. y en Egipto pues rapta a una chica que se llama Europa y la trae para Grecia. Sí.
y por eso Europa, nuestro continente, se llama así. Así es. Y nada, un poco, bueno, aproveché lo de ser griega para hablar de algo de los mitos griegos. Claro que sí, tienes tú toda a autoridade del mundo. Podes sair do desexo dos demais, do teu nunca. Sí. Algo que sempre me dixo a miña nai. Unha mujer loitadora, inteligente e alegre. Maravilloso. Pois por ela, Sula. Por ela. Por ela, cariño. Gracias. Hola, Isabel Seidel. Hola, soy Isabel y yo traje dos obras, una pinto paisaje habitualmente y lo que me emociona mucho es la tensión entre el paisaje natural y el paisaje formado por el ser humano. Entonces busco como elementos o sitios donde estas cosas entran en un diálogo. Muy bien. ¿Y este, Isabel? Este es lo mismo, lo único que está plantado por él, es decir, no es tan obvio porque no hay elementos como las personas, pero está puesto por un conocido que le gustan mucho las chumberas. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. ¿Estás contenta? ¿Sigues contenta en España, Sí, muy contenta. Fenomenal. Gracias, Isabel. Hola, soy Cristina Ro. Traigo dos obras. Desde mi ventana veo llover y Claridad. Forman parte de la exposición Desde mi ventana veo llover, que es una temática que va de personas de Ourense con paraguas. Y bueno, Claridad forma parte de otra exposición y para esta exposición hice Desde mi ventana veo llover, que es el paso de peatones que cruza la chica, es el mismo que está reflejado en la otra calle, que es la vista que tengo de Valle Inclán. Maravilloso, que bonito. Ter confianza nunha mesma. Eso é o importante, non, Cris? Bueno, yo creo que sí, hai que empezar por aí. Lola do Porto dinos que o que ten imaginación saca de nada un mundo. Isto é o que di aí e isto é o que ela fai cunha cazadora da súa filla pintando un galo. Bueno, Lola, sempre sorprendendo. Que nos traz aquí? Pois traigomos unha pequena mostra do que fago. Ajá. Que son os meus galos, que como veis, xa levo un encima. Sí, e agora temos aí o outro. Sí, exactamente. E as miñas cabezas características con estos ollos grandes que siguen a xente e invitan a entrar no cuadro. Moi ben. A sumerxirse. E por primeira vez mostro esta medusa. Ah, que bonita. Esta sirena, perdón, sí, con medusas facéndolle pois un baile ou unha danza, que é isto? Unha danza. Sí, está bailando, non? ¿no? Bailando cas medusas, eso é o que que bonito. Porque tiñalle unha fobia ao mar, ao auga, e agora xa buceo. Maravilloso. Gracias, preciosa. Gracias a vos. Hola, Olga. Qué preciosas obras. ¿Qué nos traes aquí? Pues mira, ya ves, este bodegón, como una composición de manzanas y uvas. Precioso, ¿eh? Parece que están ahí, que nos la vamos a comer. Bueno, esto es muy yo. Sí. Me parece. Sí, lo es. Y aquí... Y aquí, pues ya ves. También estas naranjas escondidas, ¿eh? Es que me gustan mucho estas telas. ¡Guau! Como con aire por el medio. Sí, aire por el medio, tal cual. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Olga. Enhorabuena. Gracias. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Son Ana Fernández. Trouxe unha exposición colectiva marzo do ano, esta serie de multitudes que xa ten 2 anos e unha crítica sobre o consumo de pensamento procesado, que o que nos costa pensar, como nos deixamos levar polo que nos din non fomentamos o pensamento propio e as vendas que produce na sociedade, o consumo excesivo. Maravilloso. Agardo vos por aquí que veñades facer unha visita a esta maravilla de exposición que teño o placer de compartir con 16 maravillosas mulleres. Gracias, Ana. Hola, Maite. Hola, son Maite Diz e vos trouxen estas dúas pezas para que as disfrutedes e as descubrades. Moi ben. Guai, todo un universo por aí, Das algunha pista, Maite? Nada. Está moi claro, non? Está todo moi claro. Bueno, recórdanos esa frase que recolliches.
Pois unha da que me lembro todos os días, porque sempre hai alguén que parece que non quere que as cousas avancen. Sí. Aqueles que din que algo non pode facerse non deberían interromper ni molestar os que están a facer. Así sexa. Gracias. Hola. Hola, son Elena, estas son as miñas obras. Normalmente fago animais con unha expresión case que humana. Entón, o primeiro que fago son os ollos, o brillo dos ollos e a expresión. Entón, penso que transmiten un pouco o xesto animal, pero tamén emocións que poden ser humanas e poden ser animais, as dúas cousas. Gracias. Hola, yo soy Ana y bueno, estoy encantada de estar en esta exposición y traigo a Frida, una versión, mi propia versión de Frida y una novia. Ajá. Y bueno, la novia tiene mucho que ver con el personaje que yo escogí, que es Malala Yousafzai, y es un reconocimiento a todas las novias y a las mujeres musulmanas. Y gracias. Gracias a ti. Hola, yo soy Jill Bird. Estoy aquí con dos cuadros muy grandes míos. Es que uno es más bien un recuerdo de una muy amiga mía que era violinista y utilizaba siempre este violín tan antiguo. Y la inmortalicé porque significaba mucho para mí. Pero este es más bien de coña. Muy bien, coña. Es una hija mía que gastó una fortuna, su primer sueldo en un vestido de Carolina Herrera. Fue a un baño, a una boda, que fue con un vaso de vino tinto, alguien vino vino tinto por todo el vestido. ¡Qué bonito! Y luego ya intentó limpiarlo con todo lo posible y lo destruyó por completo. No había manera. No había manera. Maravilloso. Pues un cuadro de coña, Jill. De coña. Hola, de Padua. Hola. Hola. Aquí tes o Bosque Negro, que é unha parte, digamos, como máis concentrada, máis melancólica, sí. Parte máis oscura, pero ao mesmo tempo máis creativa. Moi ben. Que é cando me relaxo máis. Moi ben. Despois está aquí a abstracción lírica, que é moito máis color, vida, realidad. O que se fago é mezclar, sempre mesturar as dúas tendencias xuntas, nunca me poño a pintar solo árboles, senón que pinto árboles, pinto flores, todo está relacionado ca naturaleza. Moi ben, para buscar o equilibrio mellor dentro de ti, non? Sí. Moi ben, gracias. Hola. Hola, eu son Alba Fernández. Bueno, aquí teño unha pequena mostra do meu traballo. Estas tres pezas perteñecen a tres series distintas. Bueno, na miña obra sempre hai moito do camiño da vida, das emocións que nos producen as cousas, as paisaxes, as cousas que para cada un de nós son importantes. Hai un pouco tamén de, a pesar de que son pezas que eu creo que tratanse de enfocar en temáticas bueno, alegres ou das cousas da vida que nos sosteñen, eso quizás é porque tamén hai certas bueno, pois momentos da vida que para todas as persoas pois son difíciles, non? Entonces, bueno, pois xusto nesos momentos é onde máis hai que refugiarse nas cousas que nos dan alento e que nos sosteñen. Esa parte da nena, non? Sí, que hai moita para min é moita esa importancia que teño eu ca miña identidade e que sempre nos achega un poquinho a parte da nenez, da infancia, que moitas veces ese orixen ás veces de pequenas feridas que nos acompañan durante toda a vida, pero tamén das cousas que nos dan ilusión e nos fan fortes. Gracias. Hola, soy Teresa Taboada y os presento mi obra. Las obras se las dedico a la mujer que más me importa. Todas las mujeres han marcado mi vida, porque todas las mujeres he tenido la suerte de aprender, compañeras de trabajo, amigas, familia y, como no, mi referente, que es mi madre, María Teresa Taboada García.
Y las obras que presento, pues por una parte está esta mujer que representa a la mujer que lucha, a la creadora invisibilizada por una sociedad en la que se trata de invisibilizar las creaciones femeninas, y eso no deja de ser una parte del maltrato, cuando limitamos los espacios, las instituciones a la obra masculina de manera exclusiva. Entonces, es una mujer combativa que sabe a lo que se enfrenta y asume las consecuencias. El arte por el arte y el amor bizarro, ¿no? Pero el amor siempre rodeando nuestras vidas, porque el artista sufre para crear, pero ama inmensamente. Gracias, Marina. Ahí se junta la piel del artista y la piel de la musa. Hola, Ana. ¿Qué nos traes aquí? Pues dos mujeres. Dos mujeres. Este desnudo es una pasada. Dos mujeres. ¿Qué tienen estas mujeres? Pues los títulos igual te indican un poquito qué es lo que tienen. Una se llama Primavera y la otra se llama Azul. Bien. La que se corresponde con Primavera, desde luego